Buenos días, en esta mañana quiero darle la bienvenida a este programa a cada uno de ustedes. Le doy las gracias al Señor por este gran privilegio. Eh, Quiero que el Señor hable en este día, que nos dé la bienvenida, recibiendo de su palabra, recibiendo de su amor, de su brazo fraternal en cada una de sus vidas. Quiero que el Señor se manifieste en nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas. Le voy dando la bienvenida y el saludo a las personas que se van uniendo en este momento. Buenos días a Angie Salazar, a Jamie Joana Bonilla. Eh, Sean bienvenidos, ¿listo? En esta mañana queremos empezar el alimento en la palabra del Señor, primeramente dándole las gracias, primeramente reconociendo la bendición y reconociendo las misericordias diarias que el Señor tiene con nosotros. Quiero decirles que estoy muy contento de este gran privilegio. Es la primera vez que me acerco a la iglesia desde este lado. Estoy trabajando en mi vida personal, en mi vida espiritual para lograr empezar a empezar a hacer esos pinitos para trabajar en la obra del Señor con lo que yo considero un cambio legítimo y verdadero. Buenos días a mi hermana Marta Nidia Vera, a la hermana María González. Buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes. Damas que siempre están fieles en estos momentos, en cada una de estas reuniones, muy puntuales. Y bueno, Vamos a iniciar como siempre, primeramente poniendo todo en las manos del Señor, poniendo todo en, en las manos de nuestro Creador, para que todo nos salga bien, para que todo sea de acuerdo a la voluntad del Señor y podamos seguir adelante. En esta mañana voy a hablar de la unión y la fortaleza que debe tener la iglesia. Es muy importante saber que esa unión, esa fortaleza no la vamos a lograr en nuestras propias fuerzas, sino que la vamos a lograr en las fuerzas del Señor. Para eso siempre debemos tener varias cosas que deben ser muy importantes. En esas cosas debe ser siempre esa comunión que vamos a tener por medio de la oración y por medio de la palabra de Dios. Por eso están ustedes ahí conectados, muy juiciosos. Buenos días, Diana Gómez, al hermano Charles Castañeda, a la hermana Michelle Vázquez. Como les digo, debemos siempre estar en esa comunión constante para que podamos salir adelante, para que podamos llegar a ese punto de equilibrio que queremos llegar en nuestra iglesia y que ese punto de equilibrio lo logremos no solamente en una parte administrativa, en una parte de protocolo como se viene haciendo en este momento. No todo es forma, no todo es, sino es fondo. Ese fondo lo logramos y nuestras bases no son administrativas, no son simplemente buscando un orden específico en cosas como lo que estamos realizando en estos momentos, como son el protocolo de la iglesia, en el manejo que estamos dándole, digamos, que se inició con el manejo de los programas en Internet, sino también el fondo que verdaderamente estamos buscando y ese fondo que nosotros verdaderamente queremos llegar, y es buscar al Señor y traer palabra de vida, ¿no? Buenos días a Maricelita Villa, a Jamie Johanna Bonilla, a la hermana Betty Rodríguez. Todos sean bienvenidos. Espero que el Señor el día de hoy hable a través de mí, que logremos sentir y tener ese agrandar, afianzar en el día de hoy ese sentido de pertenencia, no solamente hacia la iglesia de Él, sino también hacia el Señor, que sepamos que que nosotros hacemos parte de una iglesia, que hacemos parte de una fuerte comunión, pero que en esa comunión nosotros llevamos una parte activa. Buenos días, hermana Gladys Ortega. Muchas gracias por sus buenos deseos. Llevamos una parte activa y esa parte activa
no es solamente la parte de oración, la parte de la palabra, sino que tenemos que fortalecernos como iglesia. Entonces en esta mañana es el llamado a la unión y a la fortaleza. Vamos a iniciar con una oración, como siempre, como les decía, buenos días a mi esposa Angélica, a Jamie Johanna Bonilla, mi esposita, un feliz cumpleaños, aprovecho, que el Señor te bendiga, te amo con todo mi corazón. Eh, Pongamos las cosas entonces en las manos del Señor, vamos a hacer una oración. Yo, para mí, en estos días de trabajo, en estos meses que he estado trabajando para la iglesia, me he sentido, les he tenido ese sentir de familia hacia cada uno de ustedes, ese sentir de familia donde me duelen las cosas difíciles por las que atraviesan la iglesia, por las personas que sufren de algún tipo de conflictos, que tienen pérdidas, que tienen enfermedades, que tienen dificultades económicas o cualquier tipo de dificultad. Me duele como iglesia. Y ese sentir humano yo creo que es lo que debemos tener todos para que nosotros no lleguemos a tener divisiones ni ningún tipo de inconvenientes en la iglesia que permitan que haya fracturas en la comunión y en nuestro verdadero objetivo y propósito, que debe ser la búsqueda continua de y el crecimiento en la palabra del Señor. Buenos días a mi hermana Rosalba Cristancho, Gladys Ortega nuevamente, muchísimas gracias por estar ahí. Entonces inclinemos nuestros rostros ahí donde nos encontramos como muestra de respeto hacia nuestro Señor, cerremos nuestros ojos para entrar en la intimidad con Él y empecemos a darle gracias a nuestro Señor por todas las cosas y por todas sus misericordias que son nuevas en esta mañana y todos los días. Bueno, bienvenidos la hermana Mariluki, Angie Salazar, Estela Parra. Tengan ustedes un abrazo fraternal. Maritza Ramírez, un abrazo. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre bendito. Gracias por darnos, Señor, en esta mañana tu amor, tu misericordia. Gracias por cada persona que está viendo este programa, Señor. Gracias, Señor, por sus seres queridos, por toda nuestra comunidad, Señor, en general. Gracias porque, Señor, tú guardas, Señor bendito, bajo tus alas a cada una de las personas, Señor, de nuestra comunidad. Yo te pido, Señor, en esta mañana por cada uno de ellos, Señor. Te pido que me ayudes a llegar, que tú hables por medio de mi boca, Señor, que no sea yo, Señor bendito, que en esta mañana mi mente, mi corazón, mi alma, Señor, se vayan de mí, Señor bendito, y que tu Espíritu Santo sea, Padre amado, tomando el control de mi cuerpo, Señor bendito, de mi voz, Señor, de mi cerebro, de todos mis sentimientos, para que pueda transmitir el mensaje, Señor bendito, que tú quieres dar en esta mañana a tu congregación, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno, por la familia, Señor bendito, que se esconden, Señor, en cada uno que conforman, Señor, cada una de las personas que están aquí, Señor, por las personas que están ya convertidas en el Señor y por aquellas personas que no decimos que no están convertidas, Señor, sino que están por llegar, Padre bendito, porque nosotros y nuestras casas, Señor, estaremos, Señor, a tus pies, Padre bendito, y esa será nuestra gran felicidad, Señor, saber que nadie de nuestra familia, ninguno de nuestros allegados, Señor, va a quedar sin conocerte y va a quedar lejos de ti, Señor. Yo te doy gracias, Señor bendito, por esta oportunidad que me das, Señor, porque por primera vez me acerco, Señor amado, desde este lado de la pantalla, por este lado, Señor bendito, a hablar sobre tu palabra, Señor. Este es un gran privilegio para mí. Bendícelo, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, mi hermana Jenny Johanna Bonilla, Clara Inés Lozada. Como les decía, sean bienvenidos.
Bueno, en esta mañana yo les quiero hablar de un tema muy especial, un tema que me ha inquietado a mí desde el momento que hemos pensado en reabrir, pensamos en reabrir la iglesia cuando se dio el permiso por medio de los entes territoriales, del gobierno nacional, de la Secretaría de Salud, que podíamos abrir nuevamente la iglesia, que me ha llamado mucho la atención a lo largo, a lo largo del desarrollo de la misma, de la reapertura. Buenos días, Denisita Parra, Miriam Vera, y es la unión y la fortaleza. En esta mañana quiero hacer ese gran llamado a la unión y a la fortaleza que debemos tener como iglesia. Eh, no era de esperarse menos que con esta situación del coronavirus encontráramos que al dispersarse de una manera tan abrupta la iglesia, eh, sin pastor, sin estos medios de comunicación de manera inmediata, porque esto pues se logró hacer, pero fue algo progresivo, que fue algo que no se instaló de una manera radical. Y además de eso, pues no todos sabíamos manejar el Zoom, no todos sabíamos manejar Facebook, no todos sabíamos manejar los links. Entonces, las ovejas quedaron como que loquitas, cada una por su lado, cada una el mismo desespero aquí de la pastora siempre fue apremiante por saber de las personas, por saber de dónde se hallaban, por saber qué se iba a hacer. Había un campo que era bastante desconcertante, además de nuevo para no solamente para nosotros, ¿no? No solamente para nuestra iglesia, sino para toda la humanidad. Recuerden que fue cuando se inició la pandemia y el primer aislamiento fue completamente radical, nadie podía salir a las calles, no podíamos hacer absolutamente nada. Entonces, eso debilitó mucho las iglesias, eso debilitó mucho las posibilidades de que nosotros nos acercáramos al Señor de una manera masiva, en un templo, es decir, nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo. Nosotros, la iglesia no son las cuatro paredes, como siempre lo hemos dicho, sino somos todo, cada uno de nosotros. Pero sin embargo, es un golpe bastante fuerte no poder estar juntos, sino poder estar unidos como congregación, porque nosotros sabemos que donde hay dos o tres reunidos en el nombre del Señor, ahí Él está en medio de nosotros, ¿cierto? Entonces, de todos modos, nos hace falta unirnos, nos hace falta fortalecernos como comunidad, como iglesia. Nuestra iglesia de Él es una iglesia que nosotros amamos, es una iglesia que nosotros amamos a nuestra pastora, amamos a nuestros líderes. Y al ver después de 7 meses de esa quietud, de tantas dificultades de aprender a manejar tecnologías como esta, nos damos cuenta que hay debilidad en muchas personas, que hay eh, personas indiferentes, que hay personas que obviamente no llegaron con las mismas fuerzas con las que se esperaban que llegaran. Hay líderes hay personas que muy importantes en la iglesia, pero ahí también se ve el desánimo en muchas personas, se ve em, dificultades, se ven personas que de pronto no han vuelto a la iglesia, que no han tratado de hacer un contacto con la iglesia. Y el llamado es precisamente en el día de hoy a que tengamos esa unión y esa fortaleza. No solamente para no estoy haciendo un llamado de atención o no estoy castigando de cierta manera a las personas que han tenido este tipo de debilidades, sino que estoy haciendo un llamado para que la iglesia, las personas que están fortalecidas en la palabra del Señor, se unan para que den la mano a las personas caídas o a las personas que quieren caer o quieren resbalar. ¿Listo? Y no solamente eso, sino que empecemos a crear una cultura nueva, así como aprendimos a manejar el internet, así como aprendimos a manejar otras herramientas, que aprendamos
que nuestra iglesia está en un gran cambio y que debemos apoyar a nuestra iglesia, debemos apoyar, eh, para no resbalar precisamente, para no caer, debemos estar constantemente buscando al Señor. Se están contemplando posibilidades de abrir cultos en otros días de la semana y hagámonos partícipes, no permitamos que la iglesia, que a la iglesia no lleguen las personas correspondientes. Pues hacemos todos parte del avivamiento, así como lo hablamos como la pastora nos lo indicó en nuestra primera predicación. Bueno, para esta mañana quiero que vayamos al libro de Génesis 11. Génesis 11. Voy a hablarles vamos a ir leyendo, es algo muy conocido por la iglesia y para quienes no lo conocen, nos habla sobre lo que sucedió en la Torre de Babel. ¿Qué es lo que quiero sacar de ahí? Quiero sacar cosas con las cosas positivas que sucedieron en ese momento. Entonces vamos a empezar a darle lectura. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Nada les hará desistir ahora de lo que han empezado a hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado en el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bueno, digamos que resulta difícil pensar o resulta un poquito complicado pensar cómo con esta base en la palabra del Señor podemos pensar en unión y fortaleza. Pero quiero sacar aspectos positivos. Primeramente quiero decirles que Babel, quiero darle el significado de Babel. Babel significa un lugar o una situación donde hay confusión. Babel es un sinónimo de confusión. Viene de un origen que significa nacido en la Mesopotamia de Babilonia, pero como tal está definido en el diccionario de la lengua castellana como confusión y es una confusión causada por varias personas que están hablando de un mismo tema a la vez o que están hablando a la vez, lo cual causa una tremenda confusión. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, voy a hacer varias reflexiones positivas que esto nos trae. Entonces, lo importante, hay cosas que son importantes que debemos resaltar. Lo primero es que nosotros debemos hablar un mismo idioma. Por cruel y por nefasto, por soberbio que suene, lo que los hombres querían hacer en estos momentos, que era realizar una torre que llegara al cielo, para ellos
obtener ese poder y obtener ese menospreciar el poder del Señor. Em, Podemos ver que el Señor nos otorga varios dones, varias oportunidades a nosotros para que podamos hacer cosas buenas. En este caso, ¿qué tenían en común ellos? Tenían en común que todos podían hablar el mismo lenguaje. Quiero que nosotros empecemos a verlo no de manera literal, sino en una manera a nivel algo parecido como de fábula, o veámoslo de una manera eh, no tal cual como lo dice la Biblia, sino que nosotros podamos hablar el mismo lenguaje. ¿Y ese lenguaje cuál es? Es el lenguaje de una visión clara, que es la iglesia, que es la fortaleza, que es la unión en nuestra congregación, que todos queremos trabajar para la iglesia de Él y así, por consiguiente, trabajar para el cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos el don en este momento. Nosotros ya podemos hablar podemos hablar de ese don que tenemos en este momento, de esa bendición, que es que podemos hablar el mismo idioma. Ellos hablaban un mismo idioma. Entonces, em, construyeron algo y buscaron un mismo propósito, ¿cierto? Entonces, esa es una de las primeras cosas positivas que podemos ver en esto, que ellos, primero, hallaron tierras, ¿sí? Nosotros debemos buscar nuevas tierras, debemos buscar dónde empezar a hacer cosas que agranden, que promuevan a nuestra iglesia, no nos quedemos quietos. Después empezaron a construir, des en cuenta que ellos miraron cuáles son los materiales que necesitaban ir buscando, y también empezaron al ir generando una torre tan grande, al ir generando una ciudad tan grande, ellos obviamente tuvieron que empezar a asignar funciones, a ir llevando a cada persona una cosa correspondiente, y eso les permitió, hablando un mismo lenguaje, que llegaran a empezar a cumplir un propósito, a empezar a cumplir un objetivo. El llamado inicial en esta mañana que yo hago a cada uno de ustedes y me hago a mí mismo, es que empecemos nosotros mismos a hablar un mismo lenguaje. Ese mismo lenguaje es el lenguaje de la palabra del Señor. Ese mismo lenguaje es el lenguaje del amor que debemos tener hacia la iglesia, hacia nuestros hermanos y hacia el Señor. Em, Busquemos nuevas tierras, busquemos qué debemos hacer, no seamos estáticos, no nos quedemos quietos en una sola posición, no nos quedemos en una posición de confort. Tratemos de buscar esas tierras donde podamos salir a evangelizar, donde podemos salir a, a agrandar nuestra iglesia, a agrandar los ministerios, a ser parte activa de la iglesia. No nos quedemos sentados llegando un domingo a ver qué nos va a decir la persona que está predicando, las pastoras, los líderes, sino hagamos parte activa actuemos como servidores, involucrémonos en nuestra iglesia. Al momento de que nos involucremos cada vez más, vamos a explorar nuevas tierras, y eso permitirá que nos fortalezcamos, que seamos consolidados en la palabra del Señor. Busquemos esas tierras. Al hablar el mismo idioma, podemos construir y podemos buscar personas, podemos organizarnos ¿para qué? Organizarnos para llegar a las personas que no conocen la palabra del Señor. A veces nos conformamos, o no a veces, muchas veces nos conformamos con recibir nosotros. Nos conformamos con ir a la iglesia nosotros el domingo, con entrar a estos mensajes, y no llegamos a aquellas personas que son nuevas tierras también, no nos organizamos para decir vamos a llamar a aquellas personas que requieren algo de la palabra del Señor. No nos organizamos para decir vamos a hablarle a una persona de nuestra familia sobre el Señor. Resulta un poquito difícil de creer, pero hay hogares donde hay varias personas que pertenecen a la iglesia, varias personas que pertenecen al cuerpo de Cristo,
y en su familia hay personas que aún no conocen del Señor, porque no se les ha hablado por ignorancia y desconocimiento de la palabra del Señor. Eh, entonces busquemos un propósito y eso lo hacemos, eso va a hacer que nos vayamos uniendo, que nos vayamos compactando. Bueno, quiero que hagamos un énfasis en el versículo 11:6. En ese versículo 11:6 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, el pueblo es uno. Como les digo, no lo quiero que no lo entendamos en esta mañana de manera literal, pero sí, ya les voy a ir más adelante, les voy a dar rápidamente, les voy a aclarar qué es lo que les quiero decir. Dice, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Nosotros debemos ser uno en nuestra iglesia de Él. Debemos ser uno, debemos mirar hacia el mismo horizonte, debemos todos quitarnos todas aquellas cosas, todas las barreras que tenemos para evangelizar, amarnos los unos a los otros, no estar desunidos, no estar hablando mal, no estar dejándonos llevar por las cosas que nos puede traer separaciones, como la falta de comunicación entre nosotros, o los disgustos o cosas así. Entonces dice, y todos tienen un solo lenguaje. ¿Cuál es nuestro lenguaje? La palabra del Señor. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Nada les hará desistir. Cuando cuando uno habla un mismo idioma y llega uno con tanta fuerza, sabemos que nada nos va a parar. En este caso particular, hablo de que nada nos va a detener si nosotros vamos en el nombre del Señor, si nosotros vamos con esa fortaleza, si el Señor va delante de nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a seguir adelante, vamos a salir en nuestra obra. Nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nuestro pensamiento, ¿cuál es? La obra del Señor. Entonces, ¿cómo sería, digamos, un matrimonio sin dificultades para comunicarse? Un matrimonio va más hacia adelante cuando ambos se comunican. Cuando se pierde la comunicación, empiezan a ver los inconvenientes. Cuando un gobierno que cuando se dedica a un proyecto lo saca adelante y beneficia absolutamente a todos. Quiero entonces decirles que en estos momentos, cuando nosotros ya tenemos un objetivo, cuando tenemos un propósito, cuando el Señor nos se da cuenta que nosotros somos uno, el Señor, digamos que hace un alto en el camino para darse cuenta si el Señor, ese objetivo o ese propósito, si el Señor está con nosotros o definitivamente nos abandona en ese propósito. Lo vemos en ese versículo 6, y el Señor para y se da cuenta que definitivamente ellos tienen una fuerza grandísima, una fuerza absoluta en esa unión que ellos lograron porque hablaban un mismo lenguaje. El mismo lenguaje como de nosotros, vuelvo y le repito, debe ser la oración, debe ser el pueblo, debe ser la palabra del Señor principalmente. El Señor, al ver que el propósito de ese lenguaje, de ese don, de esa bendición que el Señor les dio, de tener esa comunicación tan fácil entre ellos, al ver que fue utilizado para un mal propósito, simplemente ¿qué hizo? Confundió las lenguas, y lo que hizo fue que cada uno, y de esparcirlo, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros no tenemos ese respaldo del Señor, cuando nosotros no utilizamos o no hablamos las cosas para hacer las cosas del Señor, el Señor nos quita nuestro respaldo y simple y llanamente acaba con ese propósito de una manera así de sencilla como lo hizo con ellos. El Señor incluso hasta mostró misericordia en comparación al pecado que estaba cometiendo el hombre en ese momento. Mostró misericordia porque no los destruyó, sino simplemente los confundió, les cambió sus lenguas y los esparció ante el mundo sin necesidad de haberlos acabado. Fue una manera donde el Señor nos muestra grandemente su sabiduría.
Y con esto termino. Una parte, les quiero robar unos minuticos. Con esta parte termino, que es la parte eh, más importante para mí de todo de toda la enseñanza de esta mañana. Y es que en Hechos capítulo 2 nos habla de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. No lo voy a leer todo por cuestiones de tiempo, pero quiero, o sea, les quiero hacer una autopregunta para mí y una pregunta para cada uno de ustedes, y es, ¿cómo vamos a lograr la unión y la fortaleza auténtica en nuestra iglesia? En la iglesia de Él, en la iglesia, en nuestro cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Porque decimos, bueno, pero ya nos hablaron de la unión, ya nos hablaron que debemos hablar un mismo idioma, ya nos hablaron que necesitamos del respaldo del Señor cuando las cosas van bien. Pero ahora, ¿qué debemos hacer o qué debemos esperar? En Hechos capítulo 2, como les indicaba, eh, nos nombra de la venida del Espíritu Santo. Nos habla de cuando el Señor, cuando el Espíritu Santo bajó, y nos habla también que había una cantidad de varones, dice que eran varones piadosos de todas las naciones del cielo, bajo el cielo, todas bajo el cielo, absolutamente todas las naciones, todos los idiomas, todas las razas, todo, absolutamente todos, pero eran varones piadosos, y estos varones tenían obviamente lenguas distintas, pero cuando el Espíritu Santo, cuando recibieron el bautizo del Espíritu Santo, estas personas empezaron a hablar cada uno en su lengua. Es decir, yo estoy hablando en español y la persona que está hablando inglés, la persona que está hablando francés, la persona que está hablando alemán, todos hablaban en su propia lengua, pero se entendían lo que estaban diciendo. ¿Por qué? Porque estaban hablando en lenguas, en las lenguas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eran personas piadosas, es decir, eran personas buenas, eran personas que tenían esa comunión con el Señor. Entonces, sin importar, el llamado en esta mañana es que para mantener la unión y la fortaleza en nuestra iglesia, debemos es buscar al Espíritu Santo. Debemos estar en esa comunión con Cristo, en esa comunión constante con nuestro Señor. Cuando nosotros nos involucremos cada momento más con Él, en ese momento vamos a tener claro nuestro propósito. Sigamos adelante unidos como iglesia, unidos con el Señor, y en ese momento que lleguemos a tener el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros, vamos a lograr sacar la iglesia adelante. Le- no subestimemos ir a la iglesia, entremos a los servicios aquí por las páginas, no nos dé pereza, dejemos el televisor a un lado, dejemos las cosas que, que a veces permiten que nos disipemos. Entremos a los servicios por Facebook, a los cultos que más podamos ingresar. eh, Participemos en esas nuevas tierras como líderes, como servidores, como los grupos de acción, como mismos trabajadores. Seamos en esas nuevas tierras, prediquémosles a nuestras familias, prediquemos, llamemos a números, en cualquier sitio donde podamos, busquemos nuevas tierras y organicémonos. Eh, Dediquémonos a los negocios de nuestro Padre, y eh, porque el Señor quiere un cuerpo, necesitamos la iglesia de Él, quiere un cuerpo fortalecido, una iglesia unida y fortalecida para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, y para el cuerpo, para su cuerpo. Entonces, mis hermanos, hasta ahí la enseñanza del día de hoy, lo que el Señor quiso dar el día de hoy. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Señor. Eh, Quiero dar las gracias y nuevamente hacerles ese llamado. Por favor, entremos en actividad, unámonos, querámonos entre nosotros mismos, démosle las manos a la persona caída, a las personas que han resbalado, las personas que quieren caer, las personas que no han vuelto a la iglesia. No permitamos que nuestra iglesia se caiga. Seamos fuertes, levantémonos. Les mando
inmenso abrazo, los quiero mucho, que el Señor los bendiga, que les proteja a sus familias, que los guarde, que los cuide. Los amo en el amor del Señor, de verdad que me siento muy privilegiado por esta oportunidad en el día de hoy. Muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Los guarde, que el Señor los guarde, los proteja con su sangre preciosa. Un feliz día.